Muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta ponencia sobre el análisis de testimoniales de pérdida de peso. Mi nombre es Lara Martín Vicario, de la Universitat Pompeu Fabra, y os presentaré los resultados del estudio que hemos hecho en colaboración con María Eugenia Martínez Sánchez, de la ESIC Business and Marketing School. Antes de continuar, lo más importante es ver qué es lo que veremos durante esta ponencia y se va a dividir en 4 bloques diferenciados. El primero os vamos a explicar los objetivos que teníamos. Segundo, vamos a ver cuáles son aquellos conceptos claves para poder entender todo el estudio en sí. Luego, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos analizado, la metodología y finalmente los resultados que hemos encontrado. Bueno, lo primero de todo es ¿en qué estábamos interesados? Esto ha sido básicamente en el tema de las comunidades online para el tratamiento de la obesidad. Y es que estas, en los últimos años, se han convertido en un espacio seguro en el que los usuarios pueden compartir sus experiencias y testimoniales. Pensadlo como si fuera una especie de diario virtual. En él les permite dar a conocer su historia y a la vez recibir el apoyo social del resto de usuarios a través de la interacción y del intercambio de comentarios, que lo que hace es que aumenta el apoyo social que sienten. Asimismo, el hecho de compartir estos testimoniales les permiten reorganizar su propia experiencia, reflexionar sobre ella y replantearla para poder comprender mejor la situación en la que están. Hemos considerado importante que la manera en la que tienen los usuarios de enmarcar estas experiencias vitales es de sumo interés, tanto para el propio usuario, que es capaz de comprender qué es lo que le pasa en términos afines a él, como también para los profesionales de la salud, que podrán comunicarse y dialogar con ellos de una manera más empática y persuasiva. El hecho de moverse en los mismos marcos mentales o frames lo que hace es que crea más conexión e interacción entre ambos. Entonces, a raíz de todo esto, hemos establecido como el objetivo de nuestro estudio analizar los frames utilizados en los testimoniales de pérdida de peso en una comunidad online para el tratamiento de la obesidad. Y esto último es muy importante en este estudio, ya que nos centramos en tratamiento de la obesidad. No estamos considerando comunidades pro-ANA, es decir, pro-anorexia, ni pro-MIA, pro-bulimia, ya que quedan fuera de lo que queremos estudiar en este estudio. Bueno, tal y como veníamos en el índice, una vez explicado el objetivo, vamos a pasar con aquellos conceptos clave que hemos de saber o nos han de sonar con tal de comprender la magnitud total del análisis. Y el primero en el que nos vamos a centrar son en los discursos paradigmáticos sobre la obesidad. Más concretamente, lo vamos a hacer en dos de las principales corrientes que existen hoy en día, que serían el Weight-Centered Health Paradigm y el Healthism. Entonces, el primero, el Weight-Centered Health Paradigm, es en el que el peso corporal es un elemento clave en el estado de la salud de la persona. La salud de la persona depende directamente del hecho de que tenga mucho o poco peso. Por otro lado, tenemos el Healthism. En este caso, la salud es el foco principal para conseguir el bienestar. ¿Qué tienen en común estas dos corrientes o estos dos discursos paradigmáticos? Bueno, es que tienen una atribución de responsabilidad individual en el exceso de peso. En el primero de los casos es porque dentro de esta perspectiva biomédica, la persona ha de ser capaz de controlar todos los aspectos que afectan a su cuerpo, el peso entre ellos. En el segundo es porque la salud y por tanto el bienestar de la persona es consecuencia directa de sus decisiones personales. Ahora que ya hemos visto lo que serían los discursos paradigmáticos, vamos a pasar a otro de los grandes conceptos para comprender este estudio, que es los marcos mentales, o como se diría en inglés, frame, que durante esta ponencia lo vamos a utilizar indistintamente. Bueno, los análisis de marcos mentales o framing análisis se sitúan dentro del conjunto de teorías de la comunicación que proponen que los medios de comunicación tienen efectos fuertes sobre las actitudes de las personas, pero que estos están motivados y dependen en gran parte de las características de la persona receptora, así como su predisposición, su actitud o creencias previas. Entonces, ¿qué es exactamente un marco mental? Bueno, estos marcos mentales vienen preestablecidos por la cultura en la que vive el individuo. Como cultura vamos a entender el conjunto de creencias, códigos, estereotipos y normas que están organizados. Pues bien,
Cada cultura tiene sus propios frames y tiene su propio archivo cultural de frames, que esto algunos teóricos lo llaman como Cultural Stock Frames. Pero el caso es que lo que nosotros vamos a utilizar o lo que hemos utilizado en este estudio es este modelo de investigación o esta propuesta metodológica que hacía Van Gorp, que se basa en los frame packages. Estos es un conjunto de mecanismos organizados de manera lógica que permiten identificar los frames. En total hay 3 mecanismos. El primero son los framing devices. Estos son explícitos. Segundo serían los reasoning devices, que estos pueden ser explícitos o son latentes. Y el tercero sería el fenómeno cultural, que este sí que está en su gran mayoría implícito, pero podría ser explícito. Entonces, por framing devices entendemos que son las palabras seleccionadas, las metáforas, ejemplos, descripciones, argumentos e imágenes visuales que utilizan los hablantes o utilizan los individuos y que se refieren a la misma idea principal. Todos estos devices se estructuran bajo una misma temática, el frame, que les da coherencia. Cuando hablamos de reasoning device, equivale a las funciones del framing, es decir, definir un problema, establecer una causa, evaluar moralmente y ofrecer una recomendación de tratamiento. Finalmente, el fenómeno cultural presentaría el total de este frame package y le daría coherencia. Así pues, ahora que tenemos ya claros esos dos grandes conceptos en los que vertebramos nuestro análisis, entramos ya a lo que sería el estudio que hemos hecho. Bueno, retomando el objetivo principal, que era analizar los frames utilizados en los testimoniales de pérdida de peso en una comunidad online de tratamiento de obesidad, decidimos decantarnos por el framing análisis. Para ello, lo que cogimos fueron 21 hilos de testimoniales de pérdida de peso en un foro de tratamiento de la obesidad hispanohablante. Dentro de estos 21 hilos, únicamente nos interesaban aquellos que explicaban la experiencia de pérdida de peso y tan solo tuvimos en cuenta los posts o los comentarios hechos por el OG commenter o el creador de ese hilo, de tal manera que pudimos analizar toda la historia y ver qué frames estaban utilizando para explicar esa narrativa. Y bien, tras llevar a cabo el análisis, lo que observamos es que se utilizaban 3 frames principalmente. El primer frame que se utilizaba era el de viaje. Los usuarios percibían la pérdida de peso o el tratamiento de su obesidad como si fuera un viaje. Tenía un principio y tenía un final, y eran conscientes de que era un proceso. El segundo frame más mayoritario era el de la lucha. Sobre todo se referían al concepto del tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso como un conflicto, como saber cómo afrontar la pérdida de peso o combatir contra esos kilos de más. Finalmente, y algo más minoritario, también observamos que había algunos de los usuarios que se referían a su pérdida de peso dentro del frame que entiende el cuerpo como una máquina, que ha de arreglarlo o que ha de ponerlo en marcha, en una puesta a punto. Incluso llegaban a verbalizar que era el proyecto de sí mismo o de sí misma. Es decir, la pérdida de peso lo que hace es lograr engrasar esta máquina, hacer que funcione mejor. Entonces, cuando nos ponemos a desgranar más en lo que son estos frame packages, una de las cosas que nos fijamos eran en las etiquetas nominales. Y lo que vimos es que los usuarios de los testimoniales se identificaban de 2 maneras. Por un lado, una de las más populares era decir el número de kilos y la altura que se tiene. Por ejemplo, hola, soy una mujer, mido 1,50 m y peso 120 kilos. Esto es interesante porque los kilos y la altura son los datos en los que te basas para calcular el IMC, que es el índice de masa corporal. Este es un índice que lo que hace es que segmenta a las personas en bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. De tal manera que ya de manera inconsciente o implícita ya saben que tienen bien sobrepeso o bien obesidad. Por otro lado, también encontramos que se referían a ellos mismos como obeso o gordo. Esta es una etiqueta en la que ya se categorizan como tal.
Y es curioso porque es curioso y puede ser incluso a veces contraproducente para ellos, porque el exceso de peso, ya sea obesidad, sea sobrepeso, no es algo que se sea, no es parte de la persona, una característica intrínseca, sino que es algo que se tiene. Curiosamente, aquellos usuarios que se autodenominaban a ellos mismos así, tenían un rol activo en su testimonial, no eran una víctima de su situación y tomaban cartas en el asunto para perder peso. Por otro lado, también lo que vimos es que la gran mayoría de los testimoniales analizados, los sujetos tenían un rol activo en su historia de pérdida de peso. Esto es interesante destacar, ya que este tipo de comunidades pueden servir para dos propósitos. El primero es compartir la experiencia como algo catársico, para encontrar a otras personas que están en tu misma situación y simplemente compartirlo. El segundo tipo de uso que se le puede hacer es el de utilizar los testimoniales como una especie de diario o de bitácora de viaje, en el que ir guardando todo el progreso. Por tanto, lo que hemos visto es que en este foro en particular lo estaban utilizando para este segundo propósito. Finalmente, otra cosa que hemos observado es que no había una clara relación del papel de la obesidad como el origen del problema que estaba teniendo esta persona o como el problema en sí mismo. Es decir, dependiendo del testimonial, esa persona consideraba que la obesidad era el problema que tenían que solucionar y en cambio otros consideraban que tenían X problemas, ya sea pues mala relación con su familia y amigos o estado emocional, lo que fuera, y que el origen de todo este malestar venía de la obesidad. Por otro lado, es curioso porque no hemos observado que este ser causa o ser el problema en sí tenga relación tampoco con el frame que utilizaban. Es decir, el hecho de que enmarquen su experiencia dentro del marco mental del viaje no lo condiciona a que la obesidad sea el problema o sea el origen de este. Finalmente, también lo que hicimos fue analizar la evaluación moral que hacían los propios usuarios en su testimonial de pérdida de peso. Y nos fijamos que la gran mayoría lo que hacían es que relacionaban el peso con el fracaso y con el éxito personal. Es decir, que ganar peso representaba un fracaso para el usuario, mientras que perderlo se convertía en cierta obligación moral con uno mismo y con los demás. Si lo llevamos a lo que estábamos comentando al principio sobre la atribución de la responsabilidad individual, lo que estamos viendo es que, tal y como enmarcan sus experiencias de pérdida de peso, estos usuarios estaban de acorde con este discurso paradigmático de que cada uno es responsable de su propio estado de salud y de su propio peso. Y bueno, esta ha sido nuestra ponencia. Muchas gracias por estar escuchando hasta el final. Y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, pues tenéis aquí nuestros datos de contacto y estaremos más que encantadas de responderlas.